Hola, ¿y cómo están? Hoy les vengo a hablar de la historia, pero no en sí la historia aburrida como nos las quieren poner, sino lo que yo estuve haciendo en la materia de historia en las semanas que llevo, que son 7. Y bueno, esta es la séptima semana, por eso estoy grabando el video, pero les voy a empezar a mostrar. Les voy a poner una foto de este lado de mi trabajo que hice y yo les voy a explicar. Bueno, en la semana número 1 hicimos unos significados que son del capitalismo, el socialismo, el sistema económico, qué fue la Guerra Fría, qué es un golpe de Estado y cómo son hasta cierto punto los dictadores. Bueno, dice, ¿en qué consiste el capitalismo? El capitalismo es un sistema económico basado en la propiedad privada de los medios de producción, donde predomina el capital sobre el trabajo, como elemento de producción generador de riqueza. ¿En qué consiste el socialismo? En tratar de construir una sociedad basada en igualdad, la equidad económica, la iniciativa personal, la cooperación moral de un individuo, eliminando cualquier compensación. ¿Qué es un sistema económico? Es el conjunto de acciones que contribuyen a la situación económica de una sociedad y desarrollo del mismo. ¿A qué se le llamó la Guerra Fría? Fue un enfrentamiento político, económico, social, militar, informativo y científico iniciado después del final de la Primera Guerra Mundial. También voy a tratar ese tema a lo largo de este video. También tratamos, la pregunta fue ¿qué es el golpe de Estado? Fue la acción que consistió en tomar un grupo de personas del gobierno de un país con violencia y de forma ilegal. ¿Y cómo es un dictador? Tienen libertad de hacer lo que quieran sin ninguna limitación jurídica. Como les digo, acá les voy a estar poniendo la imagen. Bueno, después pasamos a la semana 2, que fue el tema de el mundo bipolar y sus zonas de influencia en la Guerra Fría. Bueno, en este caso hicimos un resumen donde también pusimos cuáles eran los dos bandos que había y qué países conformaban cada bando. Se los voy a resumir para que no sea tan largo. La Guerra Fría abarca desde el año 1946 hasta 1949. En el transcurso de estos años existió una tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética, al igual que entre los países aliados de cada uno. Como les digo, los países que se podría decir que eran los jefes eran Estados Unidos y la Unión Soviética, y cada uno tenía sus países de cada uno. Por su parte, de la Unión Soviética estuvieron las repúblicas soviéticas socialistas, Checoslovaquia, Hungría, Rumania, Bulgaria, Polonia, Alemania Democrática, Albania, China, Vietnam del Norte, Corea del Norte, Mongolia y Cuba. Y en el bando de los capitalistas estaban Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Canadá, Dinamarca, Portugal, Noruega, Alemania Federal, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Italia, Grecia y Turquía. Y también lo que caracterizó esto es que las relaciones económicas que tenían los países se trataban dentro de sus correspondientes bloques, o sea, hace que los de las repúblicas soviéticas se trataban solo con los países con los que estaban aliados, no con los capitalistas, por ejemplo. Después, en la semana 3, tratamos el tema del socialismo y el comunismo. Y algunas características del socialismo y el comunismo que dieron lugar a la Guerra Fría fueron que el socialismo estaba enfocado en el bienestar de la nación, mientras que el comunismo se enfocaba solamente en el gobierno y no trataba de estar bien con las personas. También nos explicaron el tema de lo de la cortina de hierro a los comunistas y se le llamaron así porque fue la separación ideológica y física establecida en Europa tras la Segunda Guerra Mundial,
Europa se fue separando de los países con los que estaba aliado para poder tener su propio tipo de gobierno y cosas así. Las características de una guerra fría y de una guerra caliente, bueno, son totalmente diferentes. En primera, la guerra caliente es una guerra entre dos países en la cual hay luchas y destrucción. Y la guerra fría buscaba atacar solo al gobierno y no a las personas. Bueno, a las demás personas. También hicimos una mini línea del tiempo donde pusimos las guerras que hubo. Por ejemplo, el armamentismo fue que se desarrollaron fuerzas más poderosas de armas, de tanto armas y tanto luchas. También el conflicto árabe-israelí, que fue la tensión que hubo entre Israel y Palestina. También la guerra de Corea, que fue un conflicto que ocurrió en Corea en 1950. La invasión a Afganistán, que ocurrió en 1979 cuando lo invadió la Unión Soviética. La guerra de Vietnam, que surgió a partir de la Primera Guerra de Indochina. Y la Revolución Cubana, que fue un golpe de estado ocurrido en 1952. Después vimos el tema de los países no alineados y su postura que tuvieron cada uno. Bueno, su postura de los países no alineados fue que se enfocaron en el apoyo de la autodeterminación, la oposición del apartheid de Sudáfrica, la no adhesión a pactos multilaterales militares y la lucha contra el imperialismo en todas sus formas y manifestaciones. Vimos qué países eran. Por ejemplo, los socialistas, como les dije, son Alemania del Este, la Unión Soviética, Checoslovaquia, Bulgaria, Albania, Hungría, Rumania y Polonia. Los capitalistas son Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, Portugal, Noruega, Dinamarca, Alemania Occidental, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Italia. Y ya tomamos otra caracterización, que son los no alineados, que son Angola, Ghana, Botsuana, Libia, Birmania, Palestina, Guatemala, Venezuela, Azerbaiyán, Bielorrusia, Fiji y más. Después de ahí nos pasamos un mapa, ese sí se los voy a poner aquí porque no lo puedo explicar. Y después vimos el tema de la crisis de los misiles, en el cual nos explicaron que las crisis son un cambio que tiene hasta cierto punto consecuencias importantes en el proceso de una situación en las que estos son apreciados. Por ejemplo, la mayoría de las crisis han cambiado tanto formas de pensar, tanto forma de vivir y formas de trabajar, por lo que, como les digo, cambia todo lo que tiene a su alrededor. Y bueno, pues ya son todos los temas que vimos en este semestre. Trimestre. Bueno, te lo voy a poner aquí. Y bueno, fue todo por mi parte. Bye.